Buenas tardes, estamos aquí con ustedes de nuevo en nuestro quinto café. Hoy tenemos con nosotros a Itziar Aznar. Ella es especialista en endocrinología y bueno, a mí personalmente me ayudó mucho porque ha sido la persona que ha conseguido que yo aprenda a comer de una forma mucho más ordenada. ¿Verdad, Itziar? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Muchas gracias por lo que me has dicho. Fundamentalmente la gente acude al endocrino por problemas de peso y esto es algo normal y que nos alegra a los endocrinos porque la especialidad de endocrinología y nutrición es la única especialidad médica que abarca la nutrición. Últimamente, bueno, desde hace muchos años, son muchos los profesionales que se han implicado en los temas de alimentación, pero el enfoque que va a dar un endocrino tiene una particularidad y es que lo hace desde el punto de vista, en primer lugar, de la medicina y en segundo lugar, de una especialidad médica. Es decir, es un abordaje al paciente integral y las otras enfermedades que pueda tener. Por tanto, no es absolutamente necesario cuidar el endocrino para perder peso, pero sí que es absolutamente recomendable si el paciente tiene algún otro problema de salud que sea valorado por un endocrino, porque la visión primero está basada en la relación médico-paciente, que eso solamente se puede tener con un médico, y además desde una experiencia amplia, valorando pacientes en distintos ámbitos, por ejemplo en el ámbito hospitalario, en el que vemos a los pacientes más complicados. Y eso solamente lo hacemos los endocrinos. Por tanto, si el paciente tiene cualquier otra condición, toma cualquier tratamiento, mi recomendación es que la valoración la haga un especialista y los especialistas somos nosotros. Además, en condiciones normales, de forma general, los endocrinos valoramos al paciente con el objetivo de ayudarle a conseguir un peso adecuado, saludable, y siempre para nosotros lo primero es el bienestar del paciente. No vamos a vender productos, no vamos a vender complementos alimenticios, no tenemos esa otra visión y que es tan marcada en otros profesionales que sí que están o que se han implicado en temas de alimentación. Entonces, por ejemplo, si yo te pregunto, ¿por qué o cuándo debemos acudir a un especialista como tú, a un endocrino? Siempre que hablemos de una obesidad, es decir, un índice de masa por encima de 30, la recomendación es que la valoración la haga un endocrino. Y si estamos hablando de sobrepeso, el índice de masa es una fórmula muy sencilla que todo el mundo puede calcular según el peso y la talla. Y si estamos hablando de sobrepeso, si estamos hablando de índices de masa por encima de 27, 28 y además hay alguna patología, hay diabetes, hay hipertensión, hay artrosis, hay problemas digestivos, hay problemas neurológicos, hay antecedentes cardiovasculares, la recomendación es que la valoración la haga un endocrino. Si nos sobran 2 o 3 kilos y estamos interesados en no solo perder peso, sino estamos interesados en adquirir hábitos saludables para mantener en el tiempo, no en perder peso porque tengo una boda y ya luego que sea lo que Dios quiera, sino en mantener un peso saludable para siempre, también es recomendable que la valoración la realice un endocrino. Pero sobre todo, fundamentalmente obligatorio, si estamos hablando de índices de masa altos, por encima de 30, y de pacientes con sobrepeso y alguna enfermedad. Pero eso quiere decir entonces que el peso realmente sí que es muy importante. Pues sí, realmente el peso es muy importante. El peso es un marcador de salud hoy en día. Hay otros parámetros, no solo el peso, sobre todo dependiendo del tipo de raza, el individuo puede tener mayor o menor concentración de grasa en zonas no deseables. Eso se ve sobre todo en los asiáticos, pero en principio el peso es un buen indicador del acúmulo de grasa, en principio. Desde luego, en la población, en las Islas Canarias, es perfectamente válido. Y es recomendable que controlemos nuestro peso, sin que sea una cuestión ni que nos obsesione ni que sea un tabú. Muchos pacientes que llegan a nuestras consultas cuentan que hace años que no se pesan.
Conocer nuestro peso y hacer una evolución un evolutivo del peso siempre nos va a ayudar a saber en qué punto estamos, cómo va yendo, porque el peso no es en sí una cifra, una instantánea, sino que el peso siempre hay que valorarlo en el contexto de la evolución en el tiempo. Si yo tengo un peso que me puede parecer elevado para una persona, pero el peso de hace 6 meses era de 10 kilos más, para mí el peso de ahora es excelente, aunque pueda mejorar. Si el peso de antes era 10 kilos menos, pues el peso de ahora es preocupante. Entonces, mi recomendación es que todo el mundo tenga una báscula en su casa y se pese con cierta frecuencia, que se marque un día a la semana, un día cada 2 semanas, para pesarse, porque perder el control de nuestro peso es un poco negar una realidad, seguir viviendo en un hábito que probablemente lo que condiciona no sea una perpetuidad en un peso elevado, sino seguir aumentando el peso y negar la realidad no hace que desaparezca. O sea que el peso sí es importante. Lo que, lo que no queremos es que pasemos al otro lado, ¿no? Que el peso constituya un factor de culpa, de sufrimiento, de infelicidad para nadie, ¿no? Entonces, esta es otra de las cosas fundamentales que se puede aportar desde una consulta de endocrinología. No se trata de culpar al paciente, ni siquiera a su familia, sino de intentar reconducir las cosas desde un punto de vista positivo. Siempre que nos podamos apoyar en un especialista en psicología, por supuesto, el resultado va a ser infinitamente mejor. Pero está claro que el control de peso en relación a la salud es muy importante. Sí, porque puede llegar a obsesionar, ¿no? Bueno, y tantos trastornos alimenticios que, como bien dices, son, bueno, me imagino que tan importante es llevarlos junto con un psicólogo, ¿no? En este tipo de casos. Me reconozco en lo que decías de la báscula, porque yo no era una persona que tendía a pesarme mucho, y sí es verdad que ayuda, porque no dejas que te vayas demasiado, ¿no? Siempre pones control a tiempo. Yo quería saber una cosa. ¿Hay alimentos que debemos eliminar de nuestra dieta para mantenernos en un peso adecuado? Las recomendaciones de las sociedades científicas, en función, sobre todo, las sociedades científicas hacen recomendaciones a población general y sobre todo a población de pacientes con determinadas enfermedades, sobre todo la diabetes. Es peligroso hablar de eliminar grupos de alimentos porque esto lo que lleva consigo es un déficit nutricional. Estamos asistiendo con cierta preocupación a cada vez más corrientes, modas, personas con influencia en redes sociales que eliminan grupos completos de alimentos. Por ejemplo, eliminan lácteos, eliminan hidratos de carbono. Eliminar grupos de alimentos no, en sí lo que hacen es que, claro, la dieta se haga más restrictiva, se bajen las calorías, pero también se bajen macros y micronutrientes. Para que la alimentación, al hilo de lo que estábamos diciendo antes, de que la relación con la comida sea normal, de que no tengamos esa sensación de culpa y de sufrimiento al comer, lo lógico es que podamos relacionarnos con todos los tipos de alimentos sin tener que eliminar ninguno, inclusive aquellos que son pues lo que menos nos gustan, a los que intentamos ayudar a la gente a perder peso, que son los alimentos con azúcar. Estos alimentos con azúcar en muchas corrientes y en las redes, muchísima gente elimina absolutamente el azúcar. Nosotros entendemos que si no hay un problema de base psicológico o psiquiátrico, eliminar de raíz el azúcar tampoco tiene sentido, puesto que no estamos hablando de una dependencia, pues por ejemplo como el alcohol, que sí que tenemos que eliminarlo de raíz. Nosotros pretendemos que las personas puedan comer de forma normal y en la alimentación de la sociedad occidental están ciertos alimentos que contienen azúcar, que no los estoy recomendando en absoluto y que yo misma, francamente, no los consumo, pero sí que las recetas elaboradas en casa que contengan azúcar, desde luego, con una mesura se pueden tomar. No hace falta eliminarlas para poder perder peso. Pero bueno, si solamente eliminásemos el azúcar, pues tampoco me preocuparía tanto, pero sí que es preocupante el hecho de que eliminamos
muchos tipos de alimentos, así como sin ningún tipo de consideración, sin tampoco ningún fundamento, sin haber hecho ningún diagnóstico de un paciente que tenga ningún tipo de intolerancia, porque además advierto aquí que no es lo mismo alergia que intolerancia, que personas con problemas digestivos tipo dispepsia, que son problemas más relacionados con el estrés que con el alimento en sí. Y entonces animo a todo el mundo a que lleve una alimentación equilibrada usando todos los grupos de alimentos y limitando los productos que tienen azúcares a la anécdota, pero a la anécdota social que tenemos todos, a alguna fiesta, a las navidades y a cosas a las que no pasa absolutamente nada por tomar pequeñas cantidades de estos alimentos ocasionalmente. Exacto, que de vez en cuando, ¿no? Pues tampoco hace daño, pero bueno, de forma equilibrada y comer sano. Porque, por ejemplo, ahora, que me imagino que después de este confinamiento y demás, que ha habido muchos excesos, te vendrá mucha gente, supongo, pacientes pidiéndote alguna dieta para perder los 3 o 4 kilos que se haya cogido ahora y recuperar el peso rápidamente, pues no sé, o algún fármaco, etcétera. Sobre eso, ¿qué nos tienes que decir? Sobre perder, si son 2 o 3 kilos, realmente 2 o 3 kilos sí que se pueden plantear, por supuesto, con un objetivo a corto plazo. Esto lo podemos conseguir. Si son pérdidas de peso mayores, cuanto mayor sea la pérdida de peso que queremos alcanzar, mayor será el tiempo que debamos emplear en reconducir el hábito. En cuanto, quiero decir con ello que si alguien ha subido 2 o 3 kilos, lo puede perder razonablemente en muy poco tiempo, simplemente dejando de hacer lo que ha hecho para subirlos, ¿no? El problema es cuando ya estamos en un paciente obeso que sube peso muy rápidamente y lo pierde con gran dificultad. Para esos casos sí que existe, afortunadamente, algún perfil nuevo de fármacos que tienen unas indicaciones muy estrictas, que son los análogos de GLP-1, que son fármacos que probablemente muchos conozcan. Es actualmente aprobado un solo fármaco, que es un fármaco que se pincha con un bolígrafo de insulina una vez al día, y este tipo de fármaco parece lógico reservarlo para aquellas personas que ya han intentado una reconducción dietética y que tienen un índice de masa muy elevado y que además presentan alguna comorbilidad, como por ejemplo, sobre todo la diabetes, la hipertensión y las enfermedades y los eventos cardiovasculares. En estos pacientes seleccionados, instruidos, que ya han pasado por una pérdida previa con dieta y que no conseguimos llegar al objetivo porque es mucho lo que precisan perder, sí que se ha visto que estos fármacos, los estudios, dicen que estos fármacos pueden ayudar a pérdidas ponderales que en el mejor de los casos pueden estar en torno a los 10 kilos, que eso puede parecer que no es tanto, pero es mucho si se hace, si es porcentualmente. Es verdad que estos fármacos con el paso del tiempo, es decir, a partir de los 6 meses de su uso, suelen presentar fenómenos de escape, es decir, el paciente si no ha hecho una reconducción de hábitos y no modifica su estilo de alimentación, puede volver a perder peso. Por lo tanto, si se va a utilizar este tipo de fármacos, es fundamental que el paciente conozca todo esto, que lo tenga claro, que sepa que es una ayuda transitoria y que es un eslabón más de esa cadena que nos puede ayudar a seguir perdiendo peso, pero siempre manteniendo los cambios en la dieta, porque si no, el fármaco en sí tampoco puede ayudarnos. Pero no es un fármaco que recomendemos a todos. Entiendo que son casos excepcionales y muy escogidos y siempre, bueno, pues muy controlados, ¿no? Por un médico especialista y demás. Pero, ¿y tendríamos que estar a dieta toda la vida? Quiero decir, es que hay mucha gente que vive a dieta siempre, ¿no? Pues sí, la verdad que esta es una cosa, es una reflexión que hago con el paso del tiempo, porque es verdad que si revisamos los hábitos de las personas delgadas, si conocemos personas delgadas o convivimos con personas delgadas, equilibradas, claro, personas delgadas equilibradas, nos daremos cuenta que son personas que probablemente tengan ingestas no muy grandes,
probablemente sean personas que no pican, probablemente sean personas que tienen unos hábitos muy estables a lo largo de la semana, que sean personas que no cometan grandes excesos, que sean personas que hagan ejercicio. Entonces, es verdad que no debemos pensar, cuando uno toma la decisión de que quiere tomar las riendas de su salud y controlar su peso, no debe buscar una dieta milagro, una dieta rara. Ahora hay muchas cosas que son muy novedosas. Están los ayunos intermitentes, que son dietas que hasta hay publicaciones muy importantes como New England sobre el ayuno intermitente. Es verdad que pueden verse ventajas, pero en pacientes absolutamente seleccionados, porque estas dietas tan diferentes, tan raras, que nos hacen comer tan raro, son dietas que forzosamente nos recuerdan todo el rato que estamos a dieta y nos van a permitir un corto tiempo, nos van a permitir unos meses de tratamiento y luego probablemente la abandonemos. Entonces, cuando pensemos en tomar el control del peso, lo que hay que reconducir es la conducta, la relación con los alimentos, y esto probablemente es una cosa que tengamos que mantener para siempre. No podemos pensar que una vez que hayamos perdido peso y estemos en nuestro peso, podamos volver a recuperar hábitos poco saludables que con el tiempo nos van a volver a llevar a aumentar de peso. Entonces, no planteárnoslo como estar a dieta toda la vida, pero es verdad que las personas que tienen un peso normal, que están en un normopeso, son personas que probablemente hagan una alimentación, no de dieta, pero sí una alimentación pues como la que recomendamos a nuestros pacientes. Entonces, cuando cambiamos el hábito, debemos cambiarlo para siempre y por tanto es muy importante que tengamos una manera de comer o que nos ayuden a aprender a comer de forma normal y que podamos mantenerlo para siempre. Eso sería el ideal del cambio en nuestra dieta. Pero probablemente sí que tengamos que tener un control sobre lo que comamos para siempre. Y no debemos verlo como algo negativo, ni como algo que pensemos que no vamos a poder volver a ser felices jamás porque no vamos a poder volver a comer una pizza. Exacto. Es que yo me quedo un poco con esta idea para concluir que bueno, corrígeme si no lo ves así, pero como que hay que recuperar la relación sana que debiéramos tener con la comida, ¿no? Comer de todo de forma normal y a lo mejor dejar de pensar tanto en lo que como, en lo que no tengo que comer, sino simplemente comer de todo de forma equilibrada. Y bueno, y que no lo hemos comentado, pero entiendo que se lo recomendará siempre a todo el mundo también, el ejercicio, ¿no? No sé si quieres apuntar alguna cosita más para finalizar, Itziar. Pues efectivamente, el conjunto de los hábitos saludables, por supuesto que engloban el ejercicio. El ejercicio tiene efectos beneficiosos para pacientes, para personas sanas y para pacientes con comorbilidades. Y debemos también incorporarnos a nuestros hábitos todos los días. Si pudiésemos hacer ejercicio todos los días, sería lo perfecto. Y si no, aproximarnos a las 5 veces a la semana. Si estoy hablando de ejercicio, ni siquiera estoy hablando de ir al gimnasio, sino estoy hablando de ejercicios pues de trofismo, de resistencia que podamos hacer en casa en 10 minutos, ¿no? Mantenernos activos, intentar hacer las cosas pues caminando en vez de en coche, y hacerlo de forma natural, verlo como algo positivo, que nos guste y que nos ayude a estar a la sensación de bienestar que engloba el concepto de salud, ¿no? Estar bien físicamente y sentirnos bien y sin culpas y sin traumas y ser cada vez más felices. Pues sí, porque de eso se trata, ser felices, estar bien y bueno, y quien necesite un poquito más de ayuda en este sentido, pues ya saben que pueden contar con la doctora Itziar, que estará encantada de atenderles. Muchas gracias por este ratito y nos vemos muy pronto. Gracias a ti. Un beso.